Muy buen- Muy buenas noches. Mi nombre es Giancarlo Benítez Fuentes, soy estudiante de Ciencia de la Información y la Documentación, Bibliotecología y Archivística. En este momento vamos a ahondar y vamos a hacer la escenografía de cómo desde el archivo central podemos organizar una capacitación para nuestra área, para nuestros colaboradores, en pro de una buena organización de un archivo de gestión. Hay que resaltar de que la organización de un archivo de gestión es muy importante para la, el orden de la información que se genera dentro de nuestra organización, de nuestra empresa o en fin. Ahora bien, podemos iniciar de esta forma. Estimados compañeros, pues bueno, hoy vamos a ahondar en un tema de lo que es la importancia de la organización de un archivo de gestión, que son todos esos documentos que ustedes elaboran en pro de sus funciones. Cada documento que se elabore en pro de sus funciones tiene una importancia para nuestra organización, por lo cual el deber ser de nosotros luego de darle un uso y un manejo a esa documentación es darle una excelente e importante custodia que nos va a permitir guardar la historia de las funciones que se elaboran o en pro de lo que es nuestra organización, pero también el buen orden de la documentación permite de que más adelante podemos encontrar esa misma documentación que tiempos atrás habíamos usado nos pueda servir de evidencia porque guarda un valor. Ahora bien, esta tabla de retención documental asignada a esta área de compra y suministro a la cual ustedes pertenecen, consta de dos series documentales que son certificados y constancia y contrato. Ahora bien, luego de haber hecho una recopilación de estas información que se genera en esta área, hemos encontrado de que la subserie certificados de contratación maneja, obviamente se han generado documentos por parte de ustedes. Aquí podemos ver tres certificados de contratación, uno, dos y tres. Estos certificados de contratación, quizás ustedes los elaboraron, los imprimieron y en su momento cumplieron una función para ustedes, pero esta tabla de retención documental que me indica a mí de que mm, debe tener un año de gestión luego de su cierre y luego de eso pasaría un año más al archivo central, demostrando acá la tabla de retención de que su disposición final luego de ese año en el archivo central es la eliminación. Tenemos otra subserie que es contrato de obra, que es aquí donde lo estoy indicando. Este contrato de obra pues consta de unas tipologías documental, lo que es una propuesta, la tipología documental. Tenemos también una acta de inicio, tenemos una minuta de contrato, tenemos tres folios que nos indican que esta tipología documental es un informe de ejecución y tenemos como cierre a esta subserie un acta de liquidación. Esta subserie de contrato de obra hace parte a la serie documental contratos, que está obviamente escrita al área de compra y suministros en la cual ustedes se encuentran. Ahora bien, dentro de esta serie de contratos tenemos una subserie que se llama contratos de venta. Y podemos ver que esto es lo que hemos recopilado dentro de las visitas que hemos realizado dentro de su área. Y podemos ver que esto es un estudio de mercado. Tenemos este documento que es un estudio previo. Y por último, la tipología documental de esta subserie es una solicitud. Ahora bien, nosotros dentro de un proceso de la organización de un archivo de gestión tenemos que tener en cuenta tres etapas, tres procesos, como ustedes lo quieran llevar, tres ciclos, en fin, que es la clasificación, la ordenación y la descripción. En este tema de la clasificación es poder ver que dentro de eso que se ha generado, cuáles son esos documentos que entran y son importantes ligados a la tabla de retención. Ojo, a la tabla de retención. Supongamos que dentro de esos papeles yo guardé una hoja en blanco.
Yo esa hoja en blanco la retiro, me sirve de hoja reciclable, o una invitación que no tiene ninguna evidencia, ningún valor probatorio, pues lo puedo eliminar. No hay ningún problema. Eso es clasificar, es poder separar los documentos importantes de aquellos que son como complementarios o de apoyo que no van a servir de ninguna importancia. Luego de ese proceso que hacemos, hacemos un proceso de ordenación, es poder organizar los documentos dentro de una carpeta. Y luego, ¿qué hacemos? Esa misma carpeta le colocamos un rótulo, la describimos con toda la información que contiene esa carpeta. Hay que tener muy en cuenta que dentro de ese proceso hay una actividad o una función que es bien importante, y es el tema de la foliación. Debemos siempre foliar siempre las páginas, perdón, la foliación se comprende de enumerar las hojas. Supongamos que esta hoja que está aquí, que ustedes están viendo, tiene información también al respaldo. No van a enumerar la hoja en ambas caras, no. Deben siempre enumerar la hoja por la información que contenga en una sola cara. ¿Qué otra cosa es muy importante dentro de esta función o de esta actividad de foliación? Que siempre debemos con un lápiz foliar o enumerar la información de la hoja teniendo en cuenta el sentido de la lectura. Por ejemplo, aquí podemos ver este documento que tiene la información de forma vertical. Si la tiene de forma vertical, yo siempre voy a enumerar o colocar el número en la parte superior a mano derecha, en esta esquina, con lápiz. ¿Por qué con lápiz? Quizás usted se equivocó y supongamos que lo está haciendo con el lapicero. ¿Qué es lo que debemos hacer? Buscar liquid paper. Y eso puede afectar la información de de la información que reposa en ese documento. Ahora bien, si lo hacemos con lápiz es más fácil, borramos y pues hacemos la debida corrección. Y el sentido de la lectura está de esta forma, sentido horizontal, lo vamos a ubicar en el sentido de la lectura en la parte superior a mano derecha, es decir, en esta parte. Teniendo en cuenta este tema de la foliación y luego ya de tener todo clasificado, en este caso ya lo tenemos todo clasificado, procedemos a guardar la información dentro de una carpeta descalcificada que pueda pues obviamente guardar de la mejor forma la documentación. Y se ingresa la información pues en esta carpeta, una carpeta descalcificada, en el mismo orden que se ha generado esa documentación. ¿Por qué les digo en ese mismo orden? Porque todo se genera cronológicamente. En el caso, por ejemplo, contratos de obra propuesta, ese fue el primer documento que se elaboró. Es decir, que esa es la fecha más antigua de esa subserie de contratos de obra. Y luego que lo que se va derivando después se va ingresando uno atrás de otro, uno atrás de otro. Cuando queramos finalizar, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener como un libro que tiene un inicio, un desarrollo y un desenlace. ¿Y cómo podemos tener trazabilidad de eso? Con un documento que se llama hoja de control. Por ejemplo, aquí, dentro de las tres tipos documentales de documentos que les mencioné, lo que fue certificados de contratación, contratos de obra y contratos de compraventa, aquí tenemos una hoja de control diferenciada. Como nos enfocamos en este caso en contratos de obra, teniendo en cuenta que es más la abundancia de documentos, tenemos aquí lo que es la propuesta, ¿cierto? Desde su fe. ¿Cuál es la fecha de origen de este documento? El 1 de junio de 2019. Es decir, que el documento siguiente, conforme a la tabla de retención documental, tiene que ser superior e iría en la parte de atrás de la propuesta. Y esto está comprendido desde un rango de folio que nos va a permitir indicar si yo mañana, el día de mañana, yo quiero saber la minuta de contrato, yo me dirijo hasta esta hoja de control y puedo verificar que la minuta de contrato está en el folio 4 al folio 4, comprendido en un solo folio. No tengo que buscar una por una, sino que yo, guiado por el folio, me dirijo directamente, me ubico en el folio 4 y ahí que voy a ver, voy a encontrar la minuta de contrato. Entonces sí es muy importante estas hojas de control porque es como la tabla de contenido de un libro. Cuando uno abre un libro,
encuentra una tabla de contenido discriminando las sesiones o las partes de ese libro en ciertas páginas o los capítulos. Esta es la misma función que hace una hoja de control. Nos permite comprender también por fecha, desde qué folio a qué folio se encuentra cierta información, qué cantidad de folios hay al final y la fecha de ingreso. En este caso, como toda esta información que hemos recopilado en sus áreas, pues la ingresamos y la ordenamos el 11 de octubre de este presente año. Luego de poder ya tener todo eso de esta forma, procedemos a diligenciar el formato único de inventario documental. Aquí podemos ver que se han generado tres carpetas: certificados de contrataciones, contratos y contratos de compraventa. Esas tres carpetas que hemos clasificado y ordenado y descrito, pues las vamos a diligenciar en este formato. Esto me va a permitir que puedo conocer la fecha de inicio y la fecha final de esa carpeta. Y obviamente su unidad de conservación, si es en caja, si en el momento se encuentra en carpeta, qué cantidad de folio tiene esa carpeta, y puedo tener muy en cuenta la frecuencia de consulta, si es baja, media y alta. El diligenciamiento, obviamente, el número de orden, los códigos, que estos códigos obviamente no los suministra la tabla de retención documental, aquí en la columna a mano izquierda, que dice código. Entonces, y tenemos aquí, podemos diligenciar el nombre de cada una de las carpetas que van a estar descritas. Entonces, muchachos, cualquier información que ustedes necesiten o acompañamiento de parte del archivo central, vamos a estar disponibles para ustedes en todo lo que necesiten, el diligenciamiento, en todo lo que necesiten. Aquí vamos a estar prestos para ayudarles. Así que les agradecemos su valiosa compañía, su valiosa atención, y pues estamos prestos para servirles. Muchísimas gracias, muy amable.